Buenas noches chicos, ¿cómo andan? Voy a hacer un análisis para identificar las estructuras correctas de diario H4 y H1, los rangos correctos, cómo marcarlos bien y no marearnos en el intento, ¿sí? Este es mi rango diario, yo ahora estoy en diario, entonces este sería mi rompimiento, con mi mínimo y mi máximo acá arriba, ¿sí? Bueno, hasta ahí yo creo que todo, hasta ahí vamos todos bien, hasta ahí lo entendemos todo. Bueno, acá no tiene los boss, no importa, no los voy a escribir. Sí los voy a escribir en 4 horas. Ese es mi máximo y mi mínimo, y yo tengo esta ineficiencia importante a cubrir, ¿sí? Que el precio debería de cubrirla. Vamos a mirar que la marquemos bien. Esto ahí y ahí. Bien, esa es una ineficiencia a cubrir, y acá tengo otra ineficiencia en la que el precio debería venir a cubrir. Voy a hacer bien el detalle para que no haya errores, ¿sí? Bien, en diario esas son dos ineficiencias a cubrir, que el precio debería venir a cubrir. Ya acá me está tomando liquidez y está empezando a hacer un retroceso. Ya sabemos lo que pasó en el mercado, pero bueno, es parte de lo que quiero mostrar. Voy a ir a 4 horas. En diario yo tengo marcadas dos cosas que son importantes para el precio, ¿sí? Y quiero que nos enfoquemos en esto, ¿sí? El último rango de 4 horas es este, ¿sí? Y yo lo voy a marcar y le voy a meter a este, sí, le voy a escribir que ese es mi último boss. Le voy a poner boss 4 horas. Bien, ¿qué tiene mínimo? Acá ese es un mínimo. Vamos largo. Bueno, este es un mínimo de 4 horas. Se lo voy a escribir. No, lo voy a escribir diferente. Lo voy a escribir así. Mínimo de 4 horas. ¿Sí? Y el máximo es el mismo que ya tenemos. Bien. El mercado nosotros ya sabemos que acá nos hizo una finalización del rango diario. ¿Sí? Eso es un Swift. Y por aquí tenemos un chocho. ¿Sí? Esto está claro. Ya lo habíamos visto, lo habíamos marcado. Y marcamos un orlo aquí encima, ¿sí? Que para nosotros es generador de ventas. En teoría es generador de ventas. Ahora lo dejamos pasar a eso. Quedamos ahí. Bueno, de este rango de 4 horas, de todo este rango de 4 horas, el orlo que da impulso, ¿sí? Es este orlo. Yo lo marco así, ¿sí? ¿Por qué lo marco con esto? Porque ya le voy a mostrar otra cosa que estoy viendo o evaluando, ¿sí? Que para mi criterio puede ser importante. No sé si se dará siempre, pero en lo que pude controlar se ha dado, ¿sí? Estoy tomando esta vela como impulsora, esta vela que está acá como impulsora, y es el que hace el rompimiento, ¿sí? Dentro de esta vela que yo acabo de marcar, en una temporalidad menor, ¿sí? Por ejemplo, si yo esta vela es de 4 horas, me voy a ir a 15 y voy a buscar la vela que sea generadora de ineficiencia, de imbalance dentro de lo que yo marque, ¿sí? Fíjense que acá no hay imbalance, acá no hay imbalance, acá no hay imbalance, acá empieza el imbalance. Entonces yo voy a marcar esta vela, solamente esa vela, ¿sí? Que para mi criterio es una vela en donde yo debo comprar. Zona de oferta. No cambio color.
Oferta. Demanda. La tenés marcada mal, Luca. Bueno, sí, puede ser que sí, o yo estoy equivocado. No importa. Esta es mi zona, ¿sí? Donde genera ineficiencia, donde se empieza a generar ineficiencia, y o casualidad está dentro del 50% del bloque que yo marqué de 4 horas, ¿sí? Vamos a ver qué reacción tiene ahí el precio. Cuando lleguemos, por supuesto, ahora no, me vuelvo a 4 horas, yo solamente marqué ese bloque y lo dejo ahí y vemos qué reacción tiene o si va a lograr hacer algo ahí. Excelente. Bueno, hasta ahí nosotros sabemos que este es nuestro fractal de 4 horas, con nuestro mínimo de 4 horas y con nuestro máximo de 4 horas acá arriba, que es el mismo máximo de diario, ¿sí? Voy a correr el precio para que llegue a donde tengan que llegar y a ver qué pasa. Lo corro directamente en 4 horas. Fíjense que ahí el precio entró en el bloque 50% del bloque de 4 horas y en el bloque de 15 minutos que generaba la ineficiencia. Entra, ¿sí? Hace su recorrido y después fíjense qué pasa. Boom. Rompimiento de estructura de 4 horas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahí nosotros tenemos un rompimiento con cuerpo de la estructura de 4 horas. Y ahora voy a seguir corriendo para que me dé finalización. Cuando el precio ya empiece a volver, me da finalización. Exacto, ahí el precio se volvió. Tomó liquidez, rompió estructura, calculo que en una temporalidad anterior se ve correcto. Ahora, si este es mi rompimiento de 4 horas, ¿cuál es mi máximo y cuál es mi mínimo? Mínimo de 4 horas. Anotando. Mínimo 4 horas. ¿Está bien? ¿Cuál es mi máximo de 4 horas ahora? ¿Sí? Este era el impulso máximo y mínimo. Cuando el mínimo se rompe, máximo, mínimo de 4 horas. Y esto pasa a ser un BOS de 4 horas. Bueno, BOS de 4 horas. Entonces, si yo ahora tengo el BOS nuevo de 4 horas aquí, ¿sí? Yo acá puedo ver una cosa muy clara. Tengo mi máximo de 4 horas con mi órdolo extremo y tengo mi decisional. ¿Por qué es mi decisional? Porque el precio se adentra en el bloque de 4 horas, tiene una reacción clara y evidente y rompe la estructura. Entonces, no puedo dudarlo. Este bloque es el bloque que a mí me rompe la estructura, que me lleva al precio a romperme la estructura de 4 horas. Entonces este bloque es el decisional y este bloque es el extremo de este rango de 4 horas. Este era el anterior, se rompe, este es el nuevo, ¿sí? Y ese, entonces decisional y extremo, esas son las dos zonas operables para nosotros. Ok, quiero que veamos acá, si yo elegí este bloque de 4 horas, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. ¿Qué bloque estoy eligiendo? Ese bloquecito que es el generador de ineficiencia. Pero me voy a ir a 15 para marcar el order block que más me gusta. Acá está. ¿Ve? Todo eso yo marqué. Todo esto es el bloque de 4 horas. Ahora yo voy a buscar el último bloque que tenga ineficiencia. ¿Sí? ¿Ve? Acá hay ineficiencia. Entonces este es el último bloque que me genera ineficiencia. Y da casualidad que también tengo dos equal high. Vamos a achicarlo. ¿Sí? Fíjense que tiene dos equal high, tiene ineficiencia, entonces tranquilamente el precio podría ir ahí. Pero ¿qué me gustaría hacer a mí? Que veremos desde aquí hasta ahí. No, perdón, hasta el último bloque que genere ineficiencia. Hasta ahí. Entonces yo voy a marcar mi bloque desde el 50% de bloque de 4 horas hasta el final del bloque que me genera la ineficiencia esta ineficiencia que la voy a marcar ahora para que la tengan en cuenta, esta ineficiencia
¿sí? Eso es lo que yo voy a marcar. Mi bloque va a ser desde el 50% del bloque de H4 hasta el final del Lord block que me genera la ineficiencia. Bueno, o el que tiene la ineficiencia, porque ese sería mi alto. No más alto que ese. Entonces, ese bloque voy a elegir. ¿Sí? El stop correcto sería estructural, acá arriba, todo lo que quieran. Pero bueno, esto lo estoy probando y lo quiero seguir probando. ¿Sí? Ese va a ser el bloque que yo voy a elegir, o de la forma que voy a elegir, elijo el bloque que tiene la ineficiencia. O el que genera ineficiencia. ¿Sí? En el anterior era el bloque que generaba toda la ineficiencia, no toda mi ineficiencia, solamente tomé el bloque. Pero en este voy a tomar el bloque que tiene la ineficiencia dentro. ¿Sí? ¿Cuántos puntos tiene este bloquecito? Aguanten, aquí está. Tiene 18 puntos. Bueno, vamos a ver cómo reacciona, pero no mide 4 horas, que ahí es donde estamos trabajando nosotros. Fíjense que yo ya seleccioné mi bloque decisional, tengo mi extremo y yo decidí meter mi orden ahí, en esa parte. Vamos a ver qué hace el precio. Lo vamos a correr. Fíjense cómo entra al 50% del bloque de H4, ¿sí? Y entra dentro del bloque que yo refiné en 15 minutos, como lo decidí hacerlo. Bárbaro. A partir de acá yo necesito que el precio me vuelva a romper la estructura para abajo. Vamos con eso, estamos en 4 horas, lo dejamos correr a ver qué pasa. Este era nuestro mínimo de 4 horas, vamos a ver si eso nos deja un nuevo fractal. ¿Sí? Ahí está. Nos acaba de generar un nuevo fractal, entonces nosotros acá tenemos un nuevo mínimo. Un nuevo boss, perdón, no es ahí. Un nuevo boss de H4. Vamos a cambiar acá y vamos a poner boss de H4. Entonces, si este es mi boss de H4, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo nuevo? Fíjense acá. Acá está mi máximo nuevo de 4 horas, que ya le ponemos el nombre. Máximo 4 horas. Excelente. Y tenemos un nuevo mínimo. Bueno, mínimo todavía no podemos decir porque el precio no se dio vuelta todavía. Pero ¿qué descubrimos? El precio se está entrando en la ineficiencia que había en diario. Acá podría haber una reacción, o nosotros lo tenemos que tener claro a eso. Puede haber una reacción ahí. Voy a correr el precio para ver qué es lo que sucede. Si se da vuelta el precio. Listo, el precio se dio vuelta. ¿Sí? Voy a sacar una vela, porque quiero que miren esto también. Desde acá, acá. Perfecto. Bueno, el precio se da vuelta, entonces yo ahí ya puedo decir que tengo mi mínimo de 4 horas. Mi nuevo mínimo de 4 horas. Con el mínimo 4 horas. ¿Sí? Entonces mi nuevo fractal de 4 horas es de acá hasta acá. Fíjense cómo el mercado me va haciendo los rompimientos de 4 horas. Y solamente estoy mirando 4 horas. Ya después miraremos más interno, más de 1 hora. Ahora quiero mostrarles los fractales de 4 horas para no equivocar. Cuando yo tengo un primer rompimiento de 4 horas, mi fractal es del máximo al mínimo. Cuando yo vuelvo a tener máximo, mínimo. Y así lo vamos trabajando. Bien, ahora este nuevo fractal me deja dos cosas. Ustedes fíjense en esto. ¿Sí? Este bloque, ¿sí? Muy lindo, muy bonito, tiene una reacción clara y evidente y me rompe la estructura. Entonces yo tengo mi decisional, que lo voy a marcar con esto, acá. ¿Sí? Es un bloque gigante. Ya vamos a ver cómo lo trabajamos ese bloque. Y tengo mi otro bloque extremo, acá. ¿Sí? Mi bloque extremo es ese. Estoy tomando este, ¿sí? Generador del impulso. Y estoy tomando este grande, generador del impulso. Acá nosotros podremos trabajar para refinarlos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a refinar. Bueno, entonces yo tengo dos zonas en las que el precio puede llegar.
quiero mostrarles esto, ¿sí? Que lo marque mal, lo voy a marcar acá, así, ese es mi bloque, ¿sí? El bloquecito que me genera todo el impulso, y quiero irme a 15 a mostrarle esto. Si este es mi bloque, mal marcado, no, saca de ahí, más o menos, ahí, sí, bueno, vamos a ir a 15 a mirar este bloque, a ver qué es lo que tiene adentro, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tiene adentro ese bloque? Fíjense ustedes. Bloque generadora de impulso, ¿sí? Bloque generadora de impulso que está dentro de mi bloque de 4 horas que yo marqué. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tomar una entrada ahí? Marco desde el 50% hasta la finalización del bloque que da el impulso. Está mal marcado. Vamos a marcarlo bien. Ahí está. Entonces, desde el 50% del bloque de H4 hasta el fin del bloquecito que me genera todo el impulso. Y esa es donde yo voy a poner la entrada. ¿Entró? Entró correcto. Al 50% del bloque de H4 más el bloque con ineficiencia de 15 minutos. Y a partir de ahí el precio se impulsó y rompió la estructura después, ¿sí? Que ahora no nos importa, porque estamos analizando 4 horas los rangos. Pero vamos viendo eso, que me interesa verlo también. Bueno, a partir de eso, que nosotros sabemos que el precio se impulsó, pero rompió la estructura, me dejó un bloque decisional y me dejó un bloque extremo del nuevo rango de H4 que va desde aquí arriba hasta aquí abajo. Vamos a refinar estos dos, ¿sí? Y a ver cómo lo podemos hacer. Nos vamos a ir a 15 minutos. Primero nos vamos a ir a 1 hora. A ver si a este gigante lo podemos achicar un poco, ¿sí? Fíjense. ¿Lo podemos achicar? No, no lo podemos achicar. A este lo podemos achicar. A ver. El bloque es grande, ¿sí? Pero ya nos deja este bloque que es generador de ineficiencia. Así que ya ahí yo puedo decir una cosa ahí. Vamos a mirarlo. Vamos a centrar en este ya que estamos acá en 1 hora, ¿sí? Ya puedo decir que puedo trabajar desde el 50%, que es acá abajo, hasta el generador de ineficiencia. Mira, lo voy a marcar así y vamos a ver cuántos puntos tiene. Desde el 50% hasta el generador de la ineficiencia, que sería ese. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos puntos tiene? 28 puntos. Podríamos checarlo un poquito más. Vamos a ir a 15 y de paso vamos a ver si en 15 acá hay algo potable. Bueno, vamos a ver. Esto lo achico porque ya pasó. ¿Sí? Este lo achico porque ya fue ahí la reacción. Bien. A ver, si en esta temporalidad podemos conseguir algo. Fíjense cuál es el generador de toda la ineficiencia, ¿sí? Y por arriba no hay ineficiencias. Así que bueno, yo lo dejaría ahí. 28 puntos son 28 puntos, está bien, para mí está perfecto, ¿sí? A ese ya no lo puedo checar más. Vamos a ver este, ¿sí? Fíjense este, que gigante me había quedado en 4 horas porque era un bloque enorme. Pero yo a este lo puedo refinar tranquilamente a este, ¿sí? Que es el generador de la ineficiencia, ¿sí? Ahí tenemos ineficiencia. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Bueno, voy a tomar la entrada desde el 50% del bloque, ¿sí? Y me voy a proteger en el máximo, así. Del bloque este que genera toda la caída. Y ahí va a estar mi entrada. Ok, y este ya decidimos que también era ahí. Excelente. Este era el bloque de grande y nosotros nos chicamos en eso. Ni siquiera fuimos hasta el extremo, fuimos solamente hasta donde el bloque que genera la ineficiencia. Y acá exactamente igual, el bloque que genera la ineficiencia y todo el impulso al 50% del bloque con esto por encima. Listo, ahí tengo mis dos zonas marcadas, decisional y extrema de 4 horas. Volvemos a 4 horas y vemos qué pasa.
¿Mm? He dejado de hacer esto, pero bueno, me gusta verlo, testearlo y ver qué onda. ¿Sí? Bueno, vamos allá con el precio. No, a ver, no me importa si es apertura, si es fuera de horario, no me importa. Lo que me importa es descubrir una forma de afinar nuestros bloques cuando estamos en operativa. Cuando los bloques son muy grandes o cuando... Verlo. Lo que yo quiero enseñar ahora es el rango de H4 bien marcado, nada más. Vamos allá. El precio entra perfectamente el bloque que yo refiné, 50% del bloque mayor, ¿sí? Más el bloque menor de 15 minutos, desde el 50 hasta donde termina el bloque. Entra perfecto y empieza su caída. Nosotros aquí esperamos que el mercado viniera e hiciera un nuevo mínimo. Pero ¿qué realidad tenemos? El bloque, el precio, ya se metió en una ineficiencia de diario y podía darse vuelta el precio ahí. Entonces nosotros acá tendríamos que estar atentos a que podía no llegar allá abajo. Vamos a seguir. Fíjense cómo el precio ya da señales de querer darse vuelta. ¿Y a dónde se mete el precio nuevamente? Al extremo que yo había marcado. Fíjense que no se pasó, que fue perfecto lo que marqué, ¿sí? Y el precio vuelve a querer bajar. Ahora, nosotros acá tenemos un indicio, un dato importante. El precio me llega a una zona decisional, hace un intento claro y evidente de caída y se da la vuelta. ¿Sí? Esto en una temporalidad menor es cuerpo, o fue cuerpo, y cerró por arriba. Yo ahora no lo voy a mostrar, lo voy a mostrar más adelante. Ahora me quedo con 4 horas porque yo quiero saber la estructura de 4 horas. Entonces, el precio se mete en el bloque extremo y vemos qué pasa. ¿Sí? Fíjense cómo cae. ¿Sí? Intenta seguir cayendo. Se mete al bloque que le estoy mencionando. ¿Sí? Que no se los voy a mostrar ahora, se los voy a mostrar más adelante. ¿Sí? ¿Y qué me hace? ¡Bum! Me rompe la estructura. Me rompe esta estructura de 4 horas. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, nuestro máximo de 4 horas, ¿en qué se va a convertir? En nuestro boss de 4 horas alcista. ¿Sí? Boss de 4 horas alcista. Entonces, ¿cuál es mi mínimo? ¿Sí? De 4 horas. Mi mínimo de 4 horas nuevo es este. Sigue siendo el que era. Es el mínimo de 4 horas. ¿Y cuál es mi máximo de 4 horas? Cuando el precio llegue de vuelta, me lo va a dejar. Vamos a correrlo. Suficiente. Vamos, una más. Ok. Esta fue la tramposa que nos comimos. Fíjense cómo hace finalización de rango en 4 horas. Toma de liquidez. Nos falta el rompimiento estructural, que ya lo vamos a descubrir. Y se mete en el orden de los extremos que nosotros queríamos. O sea, que teníamos marcado, pero no habíamos hecho nada. No rompe la estructura, así que seguimos dentro de coso. Pero ¿qué es lo que ya sí tenemos? Tenemos máximo de 4 horas. Vamos a escribir máximo 4 horas. Y tenemos por acá abajo mínimo de 4 horas. Ahora, Gaby, ¿y cuál es el decisional ahora? Llegó al extremo de 4 horas, reacción clara y evidente y rompimiento estructural. No es muy difícil de darse cuenta que este order block es generador de impulso y es nuestro order block decisional. Es el que decide romper la estructura de 4 horas. Y nuestro mínimo, vamos a correr esto para atrás que nos está invadiendo, ¿sí? Lo dejamos ahí. Y nuestro mínimo es, acá no está clarísimo, pero yo elijo el último. Bueno, no lo voy a marcar así, lo voy a marcar diferente. Pasa que yo acá ya me quedo sin data como para seguir, pero es este bloque. Este bloque que está aquí es el que decide
el que da comienzo a toda la estructura. Podríamos elegir este, pero yo elijo ese chiquitito. Ya lo vamos a refinar, ¿sí? Podemos refinar este y podremos refinar este. Me voy a ir a 15 a ver cómo se ven. ¿Sí? Son órganos de llegada para el precio cuando toque. Ahora miren ustedes qué importante esto. ¿Sí? Este es el bloque de 4 horas que yo seleccioné. Pero este bloque que está acá, lo vamos a mostrar bien, este bloque es el único que tiene ineficiencia y que hace toda la subida. ¿Sí? Por debajo está todo cubierto. ¿Sí? Pero tengo estos equal high que me generan duda, ¿sí? En el que el precio podría llegar. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a marcar desde el 50%, ¿sí? Hasta la mecha. Ese va a ser mi decisional y ahí vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cuánto tiene? Tiene 47. Se podría achicar mucho más, sí, pero bueno, como es a prueba, yo lo voy a esperar ahí y podría bajarlo hasta los equal high, pero había dicho que me gustaba el 50% de cosas. Lo que puedo hacer es refinar esto a 1 hora. Bueno, ese sería el bloque que selecciono yo para llegada. Y vamos a ver acá en el extremo que tenemos de lindo. Fíjense acá. Este bloque que yo marqué acá es el de 4 horas y vemos dónde tenemos ineficiencias. Fíjense. Acá tengo 2 equal high. Así que a mí me gustaría esta zona. Esta zona bien extrema es la que me gustaría acoso. Acá no puedo respetar. A menos que refine esto más chico. Yo podría marcar así, sí. Y esperar que el precio llegue, ¿sí? Hasta lo más abajo. Pero no superar esto de abajo. Y acá esperar una confirmación. Que eso también estaría bueno marcarlo y verlo. Bueno, vuelvo a marcar el 50% del bloque de 4 horas con el mínimo por debajo todo porque no me gustan las equal high. ¿Sí? Esto no es regla, estoy midiéndolo, probándolo y lo voy a seguir midiendo y lo voy a seguir probando. ¿Se dieron cuenta cómo se marcan los rangos de 4 horas? O sea, un rango de 4 horas es un rompimiento de 4 horas, ni más ni menos. O sea, si mi rango de 4 horas inicial era este, con este mínimo, cuando lo rompe, me deja máximo y mínimo, cuando se da vuelta, ¿no? Y mínimo. Entonces este es mi nuevo rango de 4 horas. Todo lo que está por dentro son rangos de 1 hora o de 15, que a veces son iguales, son los mismos. Así que no nos importa. El precio me deja el mínimo, hace retroceso, se mete en el decisional del rango de 4 horas y me hace un nuevo rompimiento. ¿Sí? Marco mi nuevo voz y veo reacción clara y evidente, rompimiento de estructura, decisional y extremo. Eso lo vamos a ver en todo lado. Entra en el bloque al 50% de todo el rango anterior, reacción clara y evidente y rompe la estructura, decisional y extremo. Entonces así vamos a saber marcar 4 horas correctamente como se debe marcar. ¿Sí? Ahora podemos ir a jugar a 1 hora si quieren. Bueno, ¿qué es lo que espero yo? Bueno, vamos a correrlo el precio hasta donde llegó y ya finalizamos ahí. ¿Sí? Ahí llegó el precio. Oh, bueno, falta un poquito más. Listo. Ahí finalizó el precio. Yo tengo marcada mi estructura. Mi última estructura de 4 horas es esta. Y estas estructuras internas son las estructuras de 1 hora. Vamos a ver las estructuras de 1 hora. En 1 hora nos vamos a ir a ver y vamos a hacerlo desde el comienzo. El precio, teníamos nuestro rango de 4 horas. El precio, a mí había hecho finalización de rango de diario y venía cayendo produciéndome un choch con un otro extremo en el que el precio todavía no vino. Pero el lunes el precio a mí me deja, este lunes fue feriado, el lunes a mí me deja
un rompimiento acá, que eso yo lo denomino voz H1 de 1 hora. ¿Sí? Ese voz de 1 hora a mí me deja un máximo acá, ¿sí? Ese es mi máximo, lo voy a marcar bien largo. No, amor, eso ahora no lo tienen que hacer. Salí. Un máximo acá. Perfecto. Con un mínimo, antes de que se empiece a dar vuelta, salí. Salí, amor. Acá, ¿sí? Este es mi mínimo de 1 hora. ¿Sí? Vamos a achicar esto para que se vea claro. Y a esto le voy a poner también. Acá los empiezo a marcar para que veamos las estructuras internas de H1. Eso es máximo de 1 hora. Excelente. Y esto es mínimo de 1 hora. Antes de que cuando empiece a hacer el retroceso. Mínimo 1 hora. Bueno. Lunes feriado. Nosotros ya teníamos estructura. ¿Sí? Y cuando abriera el martes, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos un órdolo extremo y nada más, porque para mi criterio acá no hay un decisional claro. No hay un decisional, así que yo solamente podía tomar el órdolo extremo. ¿Y qué es lo que iba a tomar? El órdolo con la liquidez. Como operamos siempre, órdolo con liquidez. ¿Sí? Ni más ni menos. Zonas de oferta. Cuando yo digo zona de oferta, oferta me está diciendo compra. Y zona de demanda me está diciendo vende. Bueno, no entiendo cómo lo tiene marcado, pero yo lo tengo marcado al revés. Bueno, entonces, rompimiento de 1 hora, máximo, mínimo, el precio llega a bien discount, se mete en el extremo, en este order block, con liquidez previa y ahí cae. Cuando cae el precio, me hace un rompimiento de estructura. Entonces este mínimo pasa a ser un boss de H1. Ya, así no, así. ¿Sí? Ese mínimo pasa a ser un boss de H1. ¿Sí? Ese boss de H1 me deja a mí. Y fíjense cómo teníamos marcada acá ya la zona 50% del bloque de 4 horas más un órdolo de 15 generador de ineficiencia. Entonces nosotros marcando estas cosas nosotros sabemos hasta dónde va a llegar el precio y dónde se va a dar vuelta. Fíjate que tuvimos una operación a las 10 de la mañana y tuvimos una operación a las 11 de la mañana. En realidad esta operación fue después de apertura, así que debe haber sido 10 y media, 10 y 40 y esta debe haber sido 11 y media, 11 y 40. ¿Sí? Una operación y otra operación. Independientemente de eso, tenemos órdolo de llegada, entonces está bueno marcar todo en el gráfico, porque vos sabés desde dónde hasta dónde podés ir, y acá está clarísimo en este ejemplo. Bueno, acá nosotros tenemos un nuevo boss de H4, de H1, tenemos un nuevo máximo, vamos a meterle máximo 1 hora, ¿sí? Y debemos tener un nuevo mínimo de 1 hora, aquí está. Un nuevo mínimo de 1 hora. Y vamos a escribir mínimo 1 hora. Yo creo que después de este análisis de 4 horas hay un antes y un después de las decisiones que vamos a tomar, loco. Hay un antes y un después. Si yo marco este bloque, esa mecha, perdón, ¿sí? En el 50%, yo les aseguro que dentro de eso tengo order block con ineficiencia al 50% del bloque. La aseguro. Vamos a verlo. Me voy a 15. Vamos a buscarlo. A ver si lo encontramos. Tenemos open de la mecha. ¿Sí? Un lugar de reacción. Entonces vos tranquilamente podría haber hecho esto. ¿Sí? En 15 minutos. No necesitas irte más a ningún lado. Obviamente fuera de horario, todo lo que vos quieras. Pero se sigue respetando este patrón que yo
Estaba practicando ahí la tarde, buscándole la vuelta, viendo, mirando, se sigue respetando. Entonces esto, si se sigue respetando en el tiempo, lo voy a tener en cuenta. Tiene 33 puntos. De todas formas, acá estábamos fuera de horario, no podíamos hacer nada. Pero existe. Nos volvemos una hora. Bien. El precio se adentra en el bloque, ¿sí?, que habíamos dicho. ¿Y qué hace? Me rompe estructura nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Rompe estructura nuevamente. Bueno. Bárbaro. Tenemos un nuevo máximo y un nuevo mínimo en el precio. ¿Sí? Los voy a marcar, no los voy a dejar. Esto es un boss de H1. Que a su vez también hay un rompimiento de 4 horas. Entonces ya esta zona es importante. ¿Sí? Vos fíjate que el decisional que produce el rompimiento es el decisional de 4 horas. Pero también es el decisional de H1. Entonces fíjate como ya un solo bloque es importante porque tiene dos rompimientos. Entonces nosotros podemos decir que tenemos máximo, ¿sí?, de 1 hora. Lo vamos a escribir. 1 hora, ¿sí? Y teníamos mínimo ahí, rompimiento máximo y mínimo, donde se empezaba la vuelta. Bueno, acá hubo una trampa. Acá hay una trampa, ¿sí? Porque la verdad que el mínimo uno podría haber marcado esto. Para mí eso no es un mínimo, porque el precio no hace un retroceso profundo, bla, 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 bla. Bueno, independientemente a esto, ¿sí?, nosotros sabíamos que el decisional de 1 hora era ese. Y también sabíamos que era el decisional de H4. Entonces era clarísimo que el precio iba a llegar ahí iba a empezar a caer. Y acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos un rompimiento acá, ¿sí? Y que lo podremos decir, no, pero este rompimiento es de 1 hora, con mínimo y máximo. El precio se me está dando vuelta, pero en realidad viene al bloque decisional de 1 hora y de 4 horas y el precio cae nuevamente. ¿Qué necesitamos yo? Que rompa la estructura. Entonces, ¿qué esperamos? El precio se mete en este bloque que hace este impulso y que hace un rompimiento acá interno, ¿sí? Tiene una reacción clara y evidente y rompe la estructura haciéndome el bloque de 4 horas. Hasta ahí bien. Eso es lo que tenemos. Esto que pasó acá adentro es estructura interna de 15 minutos. Son fractales dentro del fractal de 1 hora y de 4 horas. Entonces, cuando hace este rompimiento, nosotros tenemos dos zonas acá. Tenemos un máximo de 4 horas, un mínimo de 1 hora, podríamos decirlo, ¿sí? Retroceso que se mete este bloque, un impulso que rompe acá, entonces decisional y extremo. Pero no es de 1 hora, porque acá 1 hora no es claro, es de 4 horas, decisional y extremo de 4 horas, que es un rompimiento de 4 horas. Entonces yo acá me pierdo en 1 hora. Venía bien con 1 hora, pero yo acá me perdí. No puedo seguirlo a esto. Esto fractal es difícil. Nosotros operamos esto. Yo me acuerdo que operamos esta caída y lo operamos. Pero fue por confirmaciones de 15 y tampoco estaba wow, qué claro. ¿Sí? Pero sí operamos esto. Independientemente, no sé. Es lo que llega a la ineficiencia diaria y empieza a hacer rompimientos estructurales hacia arriba. ¿Sí? Vos fíjate que acá esto fue operativa y creo que esta sí la tomamos. Acá tenemos Swift, acá tenemos Swift, acá tenemos Choch, ¿sí? Lo marco bien. Acá tenemos Choch. Esto en 15 se ve hermoso y nosotros operamos eso. Marco Choch. Aquí, bien. Y el bloque y el precio se mete en un bloque, ¿sí?, con ineficiencia de H1. Esto es venta, compra.
Bien, aquí marco. Fíjense cómo se mete. Esto también lo operamos. Son las dos operaciones profi que hicimos en esa semana. Hicimos esta de acá para abajo y hicimos esta de acá para arriba. Y en ninguna cerramos en el máximo que teníamos que cerrar. En todas cerramos menos. Cerramos por acá o por acá, pero nunca llegamos al máximo en todo. Bueno, eso no importa. Entonces, ahí el precio ya me está indicando unas cosas. Hace un impulso, finalización de rango, ¿sí? Del rango de 4 horas, ¿sí? Me hace un impulso que se me mete en el decisional de 4 horas. Una pequeña reacción clara y evidente y me rompe la estructura. Entonces, ¿cómo era la estructura acá? ¿Sí? Este era el decisional, este era el punto máximo de este impulso que me hacía vos acá, interno. Imagino yo que de 1 hora, pero no es claro porque no es clara la zonita ahí. Pero este era el máximo. El precio llega, ¿sí? Se mete dentro del bloque, hace una reacción clara y evidente y rompe la estructura. ¿Dónde me rompe la estructura? Me la rompe acá, ¿sí? Este es mi nuevo fractal de 1 hora. Bien, vamos a marcarle, ¿sí? Así, pos 4 horas. Fíjense ustedes, no, perdón, de 1 hora. Y fíjense ustedes que estoy hablando de fractal de 1 hora, porque mi máximo de 4 horas es este. Entonces este es mi primer rompimiento. Ese rompimiento, caída y rompimiento estructural, me deja a mí un órbito extremo, perdón, un órbito decisional, que no lo voy a marcar así, lo vamos a marcar así, ¿sí? En realidad es este, la realidad es ese, ¿sí? Bueno, ese bloquecito, ustedes fíjense que ya está mitigado acá, pero ya vamos a verlo claro en 15 minutos. Me deja este bloque y este bloque extremo, ¿sí? Y este bloque extremo, porque el impulso es desde acá hasta acá, todo esto es impulso, ¿sí? Que llega ahí. Bueno, para mí eso es 1 hora. Bueno, bien, hasta ahí estamos claros. Vamos a ver en 15 minutos qué sucedió ahí, en ese bloque que me gusta, ¿sí? Fíjense, acá está marcadito. Vamos a mirarlo, ¿sí? Este bloque que yo marqué, el más chiquito, el más extremo de todo, en realidad yo lo puedo cambiar por este bloque. ¿Por qué lo puedo cambiar por este bloque? Porque esto hace order flow con esto, ¿sí? Entonces yo lo puedo considerar a esto mitigado. Vamos a marcarlo bien. Este es el punto mínimo. Fíjense cómo se adentra el 50% y sale. Entonces este bloque que está acá, negrito, ¿sí? Con mínimo ahí, yo lo que puedo tomar es el 50%, desde el 50% para abajo, hasta ahí. Y ese bloquecito tomaría yo. Fíjate cómo un puto no llega, porque ¿qué me faltó? Ineficiencia. La liquidez, perdón. La liquidez. Ahí. En este caso no se cumplió. No se cumplió como yo lo hubiera tomado. Me quedaba afuera como un gilazo. Ahí sí llegó bien. Bueno, entonces a esto hay que verlo, buscarle la quinta pata al gato a eso. ¿Sí? Bueno, ahí está. Vemos 1 hora. Ya sabemos que entró el precio ahí. Fíjense, entra el decisional, ¿sí? Entra ese decisional. Pero antes entra este decisional, el precio cuando hace la reacción clara y evidente y me deja el fractalcito de 1 hora, ¿sí? Que para mí es más grande, pero bueno, deja el fractalcito de 1 hora, se adentra en el extremo de 4 horas. Se adentra en el extremo de 4 horas. Y ese extremo de 4 horas hace y reacción clara y evidente que se mete en el fractal de 1 hora, ¿sí? Y rompe la estructura de 4 horas y rompe la estructura de 1 hora. Nuevamente, rompe la estructura de 1 hora, ¿sí? Acá, con esta mechita, ahí la rompe. Entonces acá tenemos un doble rompimiento nuevamente, ¿sí? ¿Y qué hace el precio? Fíjense ustedes, ¿qué hace el precio puto? Que nosotros no lo vimos a esto.
¿Mm? No lo vimos. Fíjense esta zona. Yo creo que miren esta zona. Desde ahí parte, ¿sí? Desde acá parte el impulso fuerte con ineficiencia, ¿sí? Entonces uno decía, toma ese bloque. Pero lo que nosotros no hicimos fue lo siguiente. Vamos a 4 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Se llama refinar los bloques grandes. Fíjense ustedes como nosotros no nos hubiéramos perdido una operación o no nos hubiera estropeado si nosotros marcamos el bloque que es este bloque de 4 horas, es el que genera todo el impulso con imbalance. Este bloque, lo mismo pasó en el bloque anterior. Entonces este bloque era el que generaba el impulso. Ahora, dentro de ese bloque, ¿cuál era el último lugar que tenía ineficiencia? ¿Lo ven el bloquecito hermosamente marcado ahí? ¡Pum! Ese bloque, que es el generador de todo de toda esta vela con fuerza, con volumen, con imbalance y demás. Este es el generador. Por debajo no había ineficiencia. Entonces este es un bloque importante. Ahora, si yo me voy a 15 minutos y miro dentro de ese bloque, ¿qué es lo que encuentro? ¿Qué puedo encontrar? Fíjense, a ver, vamos a verlo. Vamos a mirarlo en 15 minutos. Acá está, ahí lo encontré. ¿Qué es lo que hay dentro de ese bloque? Fíjense, hay ineficiencia ahí, hay ineficiencia acá, hay ineficiencia acá, ¿sí? Y acá se me acaba el bloque que yo marqué. Ahora, ¿no hubiera sido muy ideal que yo marcara esta última ineficiencia con ese bloque y que el precio viniera y reaccionara ahí? Entonces, dentro de un bloque de 4 horas, buscar el último bloque que tiene ineficiencia, ¿sí? Solamente eso. ¿Y qué pasa si yo marco para allá? ¿Habrá venido el precio? ¿Habrá llegado ahí? ¿O nos engañó a todos y se fue? Miren, cómo nos ahorraría la vida a hacer este laburo. Este laburo nos ahorraría muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo en el sentido de saber, tocó un nódulo importante, que era el último que tenía ineficiencia, que estaba dentro del bloque generador de ineficiencia de H4, y nosotros acá no dudamos, metí una orden, muchachos. La pusimos acá, nos estopea, porque la pusimos en un bloque de 15 minutos, que era el generador de toda la imbalance. Fíjense dónde lo pusimos. Lo pusimos acá. La quisimos poner acá en la orden. Acá. En esto. Y no era ese. No era ese. Dentro del bloque de H4 era el último. Lo último que tenía en eficiencia. Entonces nosotros lo pusimos ahí. Cuando nos topió, nos cegó. El precio nos cegó. Porque el precio quiso tener una reacción. Después vino y nos topió. Porque tenía que comerse toda la ineficiencia que quedaba dentro de ese bloque de H4. ¿Sí? Eso fue simplemente. Entonces, marcando las cosas bien, vamos a tener un buen trabajo para hacer. Entonces, ahí el precio se entró de vuelta, ¿sí? Y fue, y vino, y llegó hasta acá. Y en la madrugada se metió en un bloque, que imagino que era este, que calculo que era una temporalidad menor, hasta ineficiencia tenía ese bloque, me parece. Se metió ahí. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Es milimétrica. Si hay, es milimétrica. Mira. No la hay. Bueno. Sí la hay. Pero es milimétrica. Igual es muy complicado. Muy complicado. Pero si nosotros igual veíamos que se metió en un bloque así. ¿Sí? Y que me rompió nuevamente la estructura. Esta fue la operatoria del... Fue la operatoria del viernes. ¿Sí? Rompe la estructura y nos deja un mínimo acá abajo, ¿sí? Un mínimo y nos deja un máximo acá, este máximo acá. Bien, ahora fíjense ustedes dónde viene el precio. Bueno, con Víctor le decíamos, bueno, el precio acaba de venir acá,
¿sí? Acá voy a venir en esto. ¿Y por qué yo estoy haciendo este laburo? Y marcándome el 50% del bloque que tiene ineficiencia. Porque si yo ahora me voy, acá no hay ineficiencia. Me voy a ir a 5 y vamos a mirar el 5. Y vamos a ir achicando ese bloque. ¿Sí? ¿Dónde tengo ineficiencia acá? ¿Tengo ineficiencia? No, Gaby, no hay ineficiencia, todo mitigado. Dentro del bloque que yo marqué de 15, ¿no? ¿Hay ineficiencia? No, no hay nada. Bueno, vamos a 3. A ver, ¿entré? ¿Habrá algo en 3? Vamos. Acá estamos en 3. Desde acá hasta acá es mi bloque. Tengo ineficiencia acá. Fíjense qué linda ineficiencia. Hay ineficiencia ahí. Y está casi el 50%. Así que yo ya podría decir, bueno, a ver, marco mi bloque acá, ¿sí? Con el mínimo ahí. Podría haber sido validísimo, sí, podría haber sido válido. Porque nosotros hubiéramos respetado el mínimo y nos hubiéramos metido en un bloque de 11 puntos. Yo podría marcar desde el 50% del bloque que marqué en 15 hasta el mínimo, ¿sí? Yo marcaba ese bloque así y me iba, ¿sí? Porque yo acá sí encontré en 3 minutos ineficiencia, ¿sí? Y me podía proteger bien en el mínimo, en el extremo, en el mínimo de todo el rango de 15. Fíjense dónde entró el precio, muchachos. Me fui estopeado porque yo me protegí en esta mecha. Me fui estopeado por 2 puntos. Y me la tuve que comer, no podía disparar más porque yo ya había disparado antes. Me fui estopeado por 2 puntos por no poner mi stop estructural en el mínimo del rango de 15. Pero de esos errores se aprende. Y yo vine a mi casa y no me lamenté del stop. ¿Qué hice yo? Vamos a mirar. Empecé a marcar los bloques de 4 horas, los bloques de 1 hora y empecé a buscar dentro de esos bloques 50% por debajo, ineficiencias, bloques más chicos. Y descubrí esto. Y esto realmente me está dando un resultado terrible hasta el momento. Lo tengo que seguir viendo, pero si a mí esto me sigue confirmando, yo marco mi bloque de 15 minutos y le meto orden el 50%. Y la bosta. Reduzco mis pip de stop y listo. A la mierda. Pero con estos estructurales, por supuesto. Bueno, tome agua de agua porque se te seca la boca. ¿A dónde creen que fue esta mecha? Esta fue la noticia de... ¿cómo se llama? Las nóminas. ¿Ustedes creen que yo operé esa noticia? Yo hice esto. ¿Sí? Yo le tenía una fe bárbara. Pero me comí algo. ¿Sí? ¿Qué me comí yo? Me voy a ir a 4 horas. No, me voy a ir a 1 hora. 1 hora. ¿Qué es lo que había por encima de todo esto? Aparte de que esto es liquidez, ¿qué es lo que había? Ineficiencia. Ineficiencia que yo no me tengo que dejar de olvidar de que existe. ¿Sí? ¿Y a dónde creen ustedes que fue esa mecha? A tomar esta liquidez y a cubrir ineficiencia. Y si yo hubiera hecho eso, en lugar de entrar como entré, hubiera entrado así. ¿Sí? Respetando lo que siempre digo que hay que respetar, o sea, lo que estoy diciendo ahora, 50% de la ineficiencia, ¿sí? Yo entraba ahí y hasta acá abajo yo hacía un 8 y me estopió por 10 puntos, ¿sí? Y se dio el movimiento que yo sabía que se podía dar, pero no miré esto, me concentré en esto. Entonces ahora, cada vez que yo hago un análisis de diario de 4 horas y 1 hora, voy a marcar ineficiencias. Las voy a marcar porque el precio tiene esta zona que tiene liquidez previa y tiene ineficiencia y va a ir a buscar el 50% de la ineficiencia, va a tomar la liquidez y se va a dar vuelta. En muchas ocasiones va a hacer esto. Y no me la quiero comer. No es que la quiero operar, no me la quiero comer. Entonces yo acá no hubiera puesto una orden si yo descubría eso antes. Son cosas que te enseñan el mercado y yo tengo la gran facilidad de no olvidarme lo que me hace el mercado. Entonces después vengo y las miro y le busco la vuelta. Y buscándole la vuelta aprendo de estas cosas. Bueno, nuestro último fractal de 4 horas es desde acá hasta acá. Y este que está acá
es un rompimiento de 1 hora y es el que hemos operado el otro día. Vamos a enfocarnos en esto y lo vamos a hacer desde 1 hora. Parece que estamos en 1 hora. Bueno, 1 hora. El precio tenía toda esta zona para llegar. A mí me gustaba esta zona extrema, ¿sí? Porque tenía toma de liquidez, orlo, imbalance, liquidez previa y toda la mar en coche. Ahora, si yo marcaba esta zona, ¿sí? 50%, ahí, bien, venía para este lado. Ese es el bloque extremo, bien, que tiene toma de liquidez y toda la mar en coche. Yo lo marcaba así. Y me iba a 15 minutos a refinar esa zona, ¿sí? Porque esa es mi zona. Ustedes fíjense qué lindo que está esto. Bien. Ahora, si yo en lugar de marcar este oro lo que genera ineficiencia, solamente marcara el bloque que tiene la ineficiencia. Porque el precio no me lo va a superar. El precio se va a frenar en ineficiencia. ¿Sí? Si yo hubiera marcado así y hubiera puesto mi orden en el 50%, con esto va arriba de eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubiera tomado la orden? ¿Hubiera entrado el precio? Yo creo que no. Pero lo vamos a hacer así, porque así manda el librito. Yo tendría que tomar desde la liquidez, que creo que así lo hice. Pero vamos a tomar. Déjame marcarte. No me dejó marcar. Ahí está. Desde aquí hasta aquí. Esa sería la zona que yo hubiera marcado con esto. No llegó. No llegó. Obviamente la zona era más larga. ¿Estoy en 15? Sí. Sí, estoy en 15. El precio llegó a este orlo. A este orlo. ¿Sí? Si yo marcaba ahí tampoco me tocaba, porque para mí eso era liquidez previa. Llegó ahí. Lamentablemente se paró antes, se frenó antes. Pero acá dejó un patrón de 1 minuto hermoso para entrar. Y eso es algo que también tengo que controlar en la zona donde ha llegado el precio. Que ahora que tenemos miles de órdenes marcados, porque tenemos miles de órdenes marcados, venir acá y decir, a ver, 1 minuto, dio el patrón, venir en este, donde llegó el precio, a ver, en 1 minuto dio el patrón y empezar a operar con una... Porque los órdenes que yo marqué son los correctos. En este momento son los órdenes correctos. Entonces, miremos órdenes por órdenes, si en 1 minuto dejo el patrón. Y así vamos a sacar una estadística de si el patrón se da en 1 minuto y si se respeta. Pero tenemos marcados los órdenes que son, los órdenes en donde hubo reacción. No tenemos marcado un orden al azar. Son los órdenes donde el precio tuvo reacción. Entonces, si yo veo este orden, que lo refiné en 15 minutos, miro acá en 1 minuto si en esta mecha me dejó el patrón para irme en compras, ¿sí? Entonces yo acá voy a omitir, no solamente que no voy a operar en el order block, sino que voy a esperar que el precio lo toque y me haga el patrón en 1 minuto. Y no vamos a entrar con una stop de 22 puntos. Vamos a terminar haciendo toda la entrada con una stop de 10 puntos. No lo voy a hacer ahora porque eso es larguísimo y me voy a volver loco si lo hago. Acabo de controlar que esté grabando porque si no me muero. Pero hacer esto, controlar este órgano, venirme al siguiente, acá, controlar si dejó patrón en 1 minuto. Entonces eso nos va a dar a nosotros una seguridad de buscar el patrón en 1 minuto que no le va a dar nada. Acá, controlar si en este order block, ¿sí?, dejó el patrón en 1 minuto para caer. Esta operación, si nosotros entramos en 1 minuto, es un 1.8, un 1.9. Y si nosotros entramos en este bloque, era un 1.3. Esa es la diferencia. Cuando estamos en horario operativo, si el precio nos dejó el patrón, nosotros podemos entrar tranquilamente. Entonces eso es de trabajo de controlarlo. Yo no lo voy a hacer. Acá, orlo que era intento de caída clara y evidente, rompimiento de estructura. Cuando el precio llegó acá, en 1 minuto, ¿nos dejó un patrón para entrar? Son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos y buscarla, tomarse el trabajo de tener 2 horas al día y buscar en este gráfico que está totalmente graficado, e irse a 1 minuto y ver si eso pasó. Ahora, bueno,
ya está. Yo he mostrado lo que quería mostrar, cómo sabemos marcar rangos de 4 horas, rangos diarios, rangos de 4 horas correctamente, y que no nos confundamos cuándo es un rango de 4 horas y cuándo es un rango de 1 hora. Ahora no hay más equivocación, está marcado a la perfección. Primero. Segundo, a partir de 15 minutos, para mí no es rango, sino que va a ser fractal. Fractal de 15 minutos, fractal de 5 minutos, fractal de 1 minuto. Rangos hasta 1 hora. Por ahí vos me decís, el fractal de 1 hora y de 15 minutos suelen ser lo mismo, ponele que sean los mismos, ¿sí? Ponele que sean los mismos, pero llamémoslos 1 hora para no confundirlos. Y los fractales que están dentro, como esta entrada que hubo el viernes, fractal, ¿sí? Vino al decisional y tuvo una caída. Ahora, necesito que el lunes, ahora es análisis del lunes, que el lunes el precio me rompa acá, se me asiente en este, y una vez que se me asiente en este, que es el decisional de 4 horas, ¿sí? Porque tiene reacción en el extremo, clara y evidente caída y rompimiento de estructura. Esto es decisional, no hay duda que es decisional. Todo ese bloque de 4 horas es el decisional. Yo lo refiné de la manera que acabo de refinar ahora para ver si me lo respeta cuando llegue. Y este es el extremo de 4 horas. Entonces, el lunes el precio podría venir a hacer esto, venir a buscar 1 hora, el extremo, y volver a romper hasta acá, ¿sí? Siempre y cuando esto, que es la entrada en el decisional, en la ineficiencia del rango diario, quiera ser roto, el precio va a seguir para venir a buscar esta ineficiencia. Yo quisiera que haga eso. Que el precio lo haga, no lo sé. En un S de acá viene y me rompe estructura y ya acá fue la finalización de todo el rango. No lo sabemos. Pero sí espero que acá el lunes haya una reacción, ¿sí? Para ir a buscar este extremo. Y si es cierto que yo quiero que el precio siga cayendo, va a bajar de nuevo hasta acá. Entonces, acá operaremos en venta, acá operaremos en compra, buscando un patrón o lo que sea. Pero es el decisional, no tengan duda que ese es el decisional y que el precio va a tener reacción ahí, pero va a ser un retroceso que lo necesita de hacer. Bueno, eso es todo, muchachos. Espero que lo hayan entendido y que dentro de todas las rayas que acabo de hacer y todos los nombrecitos que acabo de poner, se entienda cómo se identifican los rangos. Y me encantaría que este trabajito que yo me tomé de hacer, de marcar todo el order block completo y buscar el 50% en una temporalidad de 15 minutos el order block, que me lo repito casi en todas las veces que lo hice, sea una forma de buscar una entrada, ¿sí? Y que lo podamos ver en el tiempo y se pueda seguir viendo y más seguridad nos dé hacerlo de esa manera. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que sus comentarios y no digan, oh sí, muy lindo video. Yo quiero escuchar, Gaby, pero acá te equivocaste, Gaby, acá también te equivocaste, o las críticas constructivas, o está bien, me gustaría sumarle esto, me gustaría sumarle el otro. Yo hago análisis para para compartirlo con ustedes y que me digan si hay un error y bueno, y todos los comentarios que quieran hacer, ¿sí? Que nos va a ayudar a todos a crecer. A mí esto me ayuda a crecer un montón, pero también quiero que les ayude a crecer a ustedes. La idea es esa. Bueno, muchachos, no sé cuánto duró este videito, pero ya está. Son las 2 de la mañana. Nos vemos el lunes en el mercado. Que tengan un buen fin de semana.